Honduras, apardió neoliberal al Estado Pentágono, por Juan Almendares Bonilla. El 18 de julio del año 2019 se cumple el primer centenario del natalicio de Nelson Mandela, cuya vida sintetiza la lucha mundial contra el racismo. Su espíritu de libertad y justicia tocó todos los corazones y conciencias de todos los pueblos de la tierra. En Honduras, en la década de los 80, el pueblo y la juventud estudiantil de secundaria y universitaria manifestaron la solidaridad por la liberación de Nelson Mandela, que fue encarcelado en 1962 y condenado a cadena perpetua. Fue liberado por la protesta mundial después de permanecer 27 años encarcelado. Se convirtió en la persona privada de libertad más famosa en la historia universal. No podemos desvincular el heroísmo de Mandela sin el sacrificio heroico del pueblo y el Congreso Nacional Sudafricano, y tampoco sin su conciencia socialista y el apoyo solidario internacional de los sectores más progresistas de los diferentes países del mundo. No obstante, de haber participado en la lucha armada, supo combinar los principios de no violencia de Gandhi y nunca llegó a negar sus principios socialistas. Mandela siempre defendió sus valores antirracistas y socialistas y se transformó en un símbolo de lucha por la paz y defensa de los derechos humanos. Mandela vive en el alma de los pueblos del mundo. En la conmemoración de este aniversario, trataremos de hacer algunas reflexiones sobre lo que pasa en Honduras, pequeño corazón de Mesoamérica. La primera consideración es que somos un país que sufre en la macrogeopolítica del Pentágono, o sea, una política de muerte y segregación racista y de exclusión social que sufrimos en mayor grado a partir de la ocupación militar en 1979, con la construcción de la base militar Sotocano o Palmerola y posteriormente otras bases militares, particularmente en la zona de La Mosquitia, gracias a Dios, y Colón. Posteriormente, esta situación se agrava en los procesos de modernización agrícola, los tratados comerciales desiguales y el golpe militar del año 2009, produciéndose lo que hemos llamado la guerra total contra el pueblo de Honduras, que es una guerra económica, acumulación capitalista por desposesión, procesos de privatización de la salud y educación, la invasión de los territorios por las multinacionales. Hablamos de minería, construcción de hidroeléctricas, monocultivo de caña de azúcar y palma africana, aplicación de la doctrina de seguridad nacional y el proceso de creación de un Estado policial militar corrupto, punitivo y carcelario. A esto se suma lo que se ha llamado la guerra psicológica, generando terrorismo de Estado, la guerra mediática y el crecimiento de un teologismo fundamentalista y dependencia militar represiva. Se fortalece el Comando Sur, quien en nombre de los derechos humanos y de las labores de brigadas médicas humanitarias entrena a la policía militar y otras policías internacionales en forma más violenta de agresión de estos cuerpos de seguridad en contra de la protesta social. Se refleja el empobrecimiento y explotación progresiva tanto en los seres humanos como en los bienes naturales, lo cual genera procesos graves en la salud, en aspectos psicosociales que conducen al estrés, a las enfermedades de todos los seres vivos y a la muerte. Sin embargo, este sistema de terror es tan hábil que presenta a Honduras como el país más violento del planeta, cuando en realidad es este sistema necropolítico que es el verdadero responsable de la violencia capitalista y militar del Pentágono contra los hondureños, que progresivamente van siendo segregados y obligados a migrar a sus territorios, hacia las ciudades y sobre todo a Estados Unidos, América y Europa. Se trata de nuevas formas y planes de segregación racista contra los hondureños, tales como la concesión petrolera de la empresa Shell, así como el sufrimiento de las culturas misquitas, que son extremadamente explotadas a través del trabajo como pescadores de mariscos, langostas. Sufren las embolias aéreas, daños del sistema nervioso
y para trabajar se transportan en embarcaciones inseguras que han dado lugar al naufragio frecuentes, tales como los últimos sucesos en las ocasiones donde han causado la muerte de 30 personas. La otra situación es con los pueblos garífunas, que han sido desplazados del puerto de Tela por los megaproyectos turísticos y que continuamente están amenazados de invadir los territorios por las empresas mineras en lugar del Vallecito, lugar que valientemente defiende la organización Ofrane. En igual forma, son objeto de violencia la cultura Pech, Tahuacas y los sectores campesinos de Guapinol y el Comité de Bienes Comunes de la zona de Tocoa, así como la plataforma agraria de la UAN, que han declarado territorios libres de minería y que han sido y siguen siendo objeto de represión militar policial. En síntesis, esta zona de la UAN y la Mosquitia ha sido convertida en un experimento de guerra psicológica y de terror. El caso más terrible es el proyecto de la construcción de las llamadas ciudades charter, ciudades modelos o más técnicamente zonas especiales de desarrollo en diferentes lugares del país, donde los hondureños perderán todos sus derechos y los nuevos colonizadores serán los que gobernarán estos pequeños estados que resulta de las políticas de un gobierno que ha vendido el país. Entre los seres más afectados se encuentran los niños y niñas, los jóvenes y las mujeres. En las grandes caravanas migratorias se ha observado que en Estados Unidos los niños son enjaulados, la madre separada de sus hijos y las frecuentes deportaciones masivas de migrantes que viven en Estados Unidos hace muchos años y que retornan sin trabajo, sin recursos a sus países, que no ofrecen ninguna protección para sus vidas. Por otra parte, existe una política de reprimir campesinos e indígenas y garífunas cuando ellos defienden sus derechos territoriales. A veces son quemadas sus casas, destruidas sus plantaciones y viviendas para dar espacio a proyectos extractivistas, hidroeléctricas o megaproyectos turísticos. Lo que es más monstruoso es la existencia de cárceles de máxima seguridad donde se practica la máxima tortura, en igual forma de cárceles clandestinas, donde también se practica la tortura a los que participan en actos de protesta social. Nuevas formas más radicales para generar terror y tortura es el asesinato de niños y niños en el marco de las manifestaciones de protesta, para lo cual los agentes policiales y militares están enmascarados. No sabemos si se trata de agentes internacionales o sicarios que utiliza el Estado policial militar. Así también ocurre cada 23 horas que se asesina a una mujer. El Observatorio de la Mujer, el pretexto de toda criminalidad es que Honduras es una fuente de narcotráfico. Sin embargo, históricamente, la cuestión de narcotráfico son los responsables también de la policía y de la política del Pentágono, la CIA, los gobiernos y la banca internacional, así como también los llamados narcotraficantes. El otro sujeto estigmatizado son las maras, que son producto de la posguerra centroamericana, que fue resultado del intervencionismo del Pentágono. En conclusión, consideramos que es la violencia de este sistema necro-geopolítico que está destruyendo a nuestro pueblo y que está inspirado en la expansión geopolítica de poder de Estados Unidos para controlar y dominar el área geopolítica de América Latina y el Caribe. Está inspirada en el racismo, en la ideología clasista y patriarcal e imperial. Se suma a esto hechos de existencia de presos políticos, entre los cuales la oposición identifica los siguientes: Edwin Robelo Espinal, Raúl Eduardo Álvarez Ordóñez, Rommel Valdemar Herrera Portillo, Gustavo Adolfo Cáceres y David Romero Elner. Algunos de ellos se encuentran en cárceles de máxima seguridad y todos ellos corren extremo peligro en las mismas. No obstante a lo anterior, considero que existen más presos políticos en Honduras, puesto que todos aquellos jóvenes estudiantes que han sido encarcelados
en participar en las protestas y que todavía no tenemos un número preciso son presos políticos, aunque no estén afiliados a un partido, puesto que defender los derechos del pueblo es una acción política fundamental. Mandela vive en el corazón del pueblo hondureño que lucha por su libertad contra la ocupación militar de Estados Unidos y la represión de un Estado terrorista policial y militar. Berta Cáceres y todos nuestros mártires, estudiantes, niños y niñas, viven en la lucha inclaudicable por la liberación de Honduras del colonialismo y neocolonialismo anglo-norteamericano. Tegucigalpa, 17 de julio 2019. Interesante editorial compartido por el ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, una de las grandes personalidades que tiene nuestro país, el doctor Juan Almendares. Momento de ofrecerles